en Éxodo, capítulo 13. Y entonces, desde que empezó febrero, empezamos el tema de Éxodo, y la primera enseñanza se llamó No más esclavitud, de Éxodo, se me metió Génesis, de Éxodo capítulo 1, y la segunda enseñanza fue hace 8 días, de Éxodo capítulo 2, se llamó El cuidado y el quebrantamiento a la vez de lo que Dios hizo con Moisés. Y hoy tenemos el tercer capítulo de Éxodo y lo hemos llamado Un encuentro con Dios que cambia tu vida. Un encuentro con Dios que cambia tu vida. Cuando uno se encuentra con Dios, definitivamente uno no sigue siendo el mismo. Entonces, si usted se encuentra con una persona que dice que es cristiana, usted espera que esa persona actúe, hable, piense diferente. Y porque esa persona tuvo un encuentro con Dios. Si una persona se llama cristiano, quiere decir que tuvo un encuentro con Dios. Si una persona sigue en las mismas prácticas, en las mismas cosas, en las mismas inmundicias, con las mismas palabras, usted no dude, no se ha encontrado con Dios. No se ha encontrado con Dios. Y entonces en esta mañana oro al Espíritu Santo para que a través de este tema nos ayude. A los que ya no tuvimos un encuentro con Dios, a los que ya lo tuvimos, que sepamos afirmarnos y seguir su palabra. Y a los que de nuestra familia que no han tenido un encuentro, lástima que no vinieron, ¿cierto? Ojalá estuvieran aquí. Pero aquellos de nuestra familia que no han tenido un encuentro, oramos para que tengan un encuentro con Dios. Ubiquémonos entonces en Éxodo 3 y voy a leer esto. Yo tengo la Reina Valera, esa es la Reina Valera. ¿Está bien? Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros.
Verso 15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Hasta el verso 15. Padre que estás en los cielos, esta es tu palabra y este es tu pueblo, Señor. Y nosotros necesitamos confirmar ese encuentro que hemos tenido contigo y ayudarle a otros a que este encuentro definitivamente cambie nuestra vida para siempre. En el nombre de Jesús. ¿Dónde encontramos a Moisés en el capítulo 3? Empezando, ubíquense en el versículo 1. ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde está Moisés? En el desierto, apacentando las ovejas que no son de él, sino de quién. No tiene nada. ¿Cuántos años tiene Moisés a estas alturas? 80 años. 80 años. Han pasado 40 años en el desierto y entonces lleva 40 años cuidando las ovejas de su suegro. Tiene 2 hijos y una esposa. Ya dijimos en la semana pasada que las verdades del libro de Éxodo son nuestra historia. Esta es nuestra historia, porque Éxodo revela nuestras luchas, revela nuestras angustias, nuestras aflicciones, nuestros sufrimientos, pero Éxodo también nos revela a Cristo y nos conduce a Cristo. Dijimos también que Éxodo es la historia de un Dios soberano, de un Dios poderoso que ha decidido tener una comunión con el pueblo y se revela al pueblo. Esta porción que acabamos de leer del 1 al 15 la vamos a dividir en 2 partes. Del 1 al 10, del versículo 1 al 10, lo vamos a llamar un encuentro de Dios con Moisés. O usted lo puede poner de Moisés con Dios. Aquí da lo mismo porque sencillamente Dios propicia ese encuentro. Y el segundo, del 11 al 15, es un diálogo de Dios con Moisés. Un diálogo donde lo convence definitivamente. Entonces vámonos con esta primera parte. Este encuentro de Dios con Moisés. Trabajaba con su suegro. No tenía ovejas propias. 80 años tiene y 40 en el desierto. La Biblia es muy breve para hablar de los 40 años en el desierto de Moisés. No dice mucho, pero la Biblia es muy generosa para hablar de los próximos 40 años, de los 80 a los 120 años. Es tan generosa la Biblia que le dedica 4 libros del Pentateuco. 4 de los 5 libros se los dedica a Moisés: Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, para hablar de los 40 años últimos de Moisés, de los 80 a los 120. Sin embargo, los 40 en el desierto lo despacha uno facilito, le dice: estaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro. Nosotros, mirando la vida de Moisés, entonces podemos hablar de 3 etapas. La primera etapa, los 40 años en el palacio, y Moisés era un don muy importante. Don Moisés, un señor muy importante en Egipto. La segunda etapa, de los 40 a los 80 en el desierto, un don nadie, porque nadie le para bola, nadie habla de él, nadie lo busca, nadie está por allá arrendado cuidando unas ovejas, un don nadie. Pero
de los 80 a los 120, un gran siervo de Dios en su tercera etapa, trabajando al lado de Dios. Dios le bendijo hasta el punto a que llegó a ser uno de los hombres más importantes de la Biblia, junto con Abraham y junto con David. Ustedes en toda la Biblia de Génesis y Apocalipsis escuchan hablar de Moisés, de Abraham, de David. Llegó a ser uno de los hombres más importantes en los últimos 40 años. ¿Cuál creen ustedes que es la etapa más importante de Moisés? ¿El don importante de Egipto, o el don nadie, o el gran siervo? Gran siervo. Los 40 años. ¿A qué horas te llamó Dios? Y la etapa más importante de tu vida es después de que conociste a Dios, después de que tuviste un encuentro con Dios. Ese es el verdadero tiempo valioso donde tú eres un siervo de Dios. El hermano Orlando, que ando tanto con él, cuando en estos días de enero cumplió años, y me dijo, cumplo 23. Y yo, cumplo 23, sí, hace 23 años conocí al Señor. En realidad así es. Esos son los años. Esos son los años verdaderamente valiosos. Entonces, ¿qué aprendemos de estos primeros versículos? Aprendemos que un don muy importante, un señor muy importante, o una doña muy importante, frecuentemente eso, cuando somos muy importantes, eso nos hace daño, eso nos engrandece, eso nos enorgullece, y a veces llegamos a ser tan importantes que no nos queda ni espacio, tiempo u oportunidad para andar con Dios, porque somos muy importantes. Y si no, miren ustedes la vida de Moisés en los primeros 40 años. ¿Cuándo dice la Biblia que Moisés en esos 40 años buscó a Dios? ¿O cuándo Dios le habló a Moisés? No, estaba en Egipto, príncipe de Egipto, y él no se preocupaba por orar, y Dios tampoco lo estaba buscando, lo dejó quietecito allá hasta que estuviera, sí lo estaba cuidando porque ya vimos que lo cuidó, pero no tenían una conversación. ¿A qué hora se te presentó Dios? Y desde ese momento es que Dios quiere trabajar contigo y conmigo. Entonces muchas veces el ser muy importante, el llegar a tener muchos títulos, nos enorgullece y nos hace sentir que no necesitamos de Dios. Hermanos, nosotros los seres humanos no estamos preparados para manejar los primeros puestos. Nosotros los seres humanos no estamos preparados para manejar el éxito. No estamos preparados para manejar la grandeza. Cuando nosotros de alguna manera resultamos en puestos altos, nos mareamos por ahí en las alturas. Empezamos a enorgullecernos, empezamos a creernos. La carne se infla y nosotros nos sentimos grandes. Escuchen, aún con las tareas espirituales. Vaya que Dios lo use a usted para sanar, y todo el que toque lo sana, para que vea cómo devuelve usted. Intocable. Hermano, que si viene a orar, no tengo tiempo, no puedo. No, es que lleven a otro a ver si lo sana. Me tienen que llamar es a mí. Aún con las tareas espirituales no somos capaces de manejar las alturas, hermano. Cuando Dios nos pone en cierto punto, la carne se infla. El único que fue capaz de manejar en todas estas situaciones fue Jesús. Jesús vino y dominó la carne. Jesús vino y dominó todo el éxito. Jesús vino y manejó la grandeza. Jesús nos mostró un ejemplo inigualable de mansedumbre y de humildad. Él era el Todopoderoso y estaba en la tierra hasta el punto de arrodillarse y lavarle los pies a los discípulos. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Ese sí supo manejar la grandeza. Entonces nosotros necesitamos aprender. El anonimato es especial para desinflar
el orgullo natural. Dios cogió a Moisés y lo sacó de Egipto y lo puso como un don nadie, a un don importante lo puso como un don nadie, y ahí se le desinfló el orgullo natural para después poderlo usar. El anonimato es un lugar muy especial. Cuando Moisés le sirvió por 40 años a su suegro, ya estaba listo para servir a Dios, ya sabía someterse, ya sabía sencillamente liderar a un pueblo también de dura servicio. Un escritor de liderazgo dijo una frase sabia: nadie está listo para ser líder hasta que no haya sido un buen discípulo. O en otras palabras, nadie puede ser un primero si no ha aprendido a ser un segundo. Entonces, Moisés necesitaba este tratamiento en el desierto. Moisés entonces está listo después de 40 años de pastorear ovejas. Ahora está listo para pastorear 2 millones de personas de dura cerviz, necios, rebeldes. Moisés estaba preparado ya. Y entonces viene la revelación de Dios, viene el encuentro con Dios. Moisés anda por el desierto, lleva las ovejas hasta cierto lugar, hasta el monte Horeb, porque un pastor en ese tiempo necesitaba buscar donde había pastos para llevar a sus ovejas. Entonces diario andaba por lugares diferentes. Ahora lo lleva hasta el desierto y llegó hasta Horeb, dice en el versículo 1, pero aparece Dios. Dios tiene preparado 40 años de anonimato. Y entonces viene la revelación de Dios, en donde le muestra su carácter y donde nos enseña a nosotros cómo ese encuentro con Dios debe ser real, efectivo, y debe cambiar nuestra vida para siempre. Verso 2, la revelación de Dios. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Y se le aparece quién? Miren ustedes bien la Biblia. No dice se le aparece un ángel, porque si se le aparece un ángel puede ser un ángel cualquiera, pero dice específicamente se le aparece el ángel de Jehová, que es ¿quién? Jesús. Es nada más y nada menos que Jesús. Cada que ustedes lean en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, se está refiriendo a una teofanía. Una teofanía es una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento antes de ser encarnado. Eso se llama una teofanía. Y este Jesús es el mismo que se nos ha aparecido a nosotros. Entonces está mostrando que Jesús es el encargado, siempre el encargado de darnos a nosotros una visión, una revelación de la vida que necesitamos futura, después de que lo conozcamos a Él, cómo es que debemos caminar. Entonces se apareció Jesús, se apareció el ángel de Jehová. ¿Y se apareció cómo? En una zarza, en fuego. En una llama de fuego en medio de una zarza. Hermanos, ¿qué es una zarza? ¿Ustedes conocen una zarza? Los que hemos vivido en el monte, yo sí. Una zarza no es un arbolito ahí. ¿Un arbolito? Un chamizo. Sí, más bien, ¿cómo es? Un chamizo. Un chamizo. ¿Para qué sirve una zarza? ¿No más? No sirve sino de pronto cuando se seca para coger los chamicitos y lograr prender un fuego grande. Para eso sirve. Entonces no es un árbol como un ciprés, no es un árbol como un olivo, no es como un roble. ¿Por qué Jesús, por qué el ángel de Jehová no se aparece en un roble fuerte, grande, alto, en un olivo de aquellos de Israel, lleno de frutos? ¿Por qué se aparece en una zarza? Humildad. Siempre ha sido muy humilde. Siempre ha sido muy humilde. Es lo más sencillo. ¿Quién es?
Para mostrar, ¿sí? No digan más. La zarza somos usted y yo. La zarza es la iglesia. Y Dios se aparece en medio de la zarza para decir: Moisés, en el caso de Moisés, Moisés, usted es débil, a usted nadie lo ha tenido en cuenta, a usted sencillamente, usted es como esta zarza donde yo acabo de aparecerme, pero sencillamente usted cuando tenga mi fuego, cuando tenga mi presencia, cuando tenga el Espíritu Santo, entonces usted va a ser una persona nueva, usted va a caminar, usted sencillamente va a andar, usted va a hacer las cosas que yo le mando. A usted sencillamente por el Espíritu Santo, por el fuego del Espíritu Santo, a usted nadie lo va a detener. En usted no se van a acabar las fuerzas, usted va a tener fuerzas para hacer todo lo que yo le mando. Y le está diciendo Moisés: usted es como este chamizo, pero el día, o hoy más bien, hoy que yo me le presenté, usted sencillamente va a quedar un hombre diferente, una nueva criatura. Usted con el poder del Espíritu Santo va a ser un hombre distinto. Miren el fuego relacionado con Dios. Más tarde en Éxodo ustedes van a encontrar que el pueblo de Dios sale por el desierto y hay una nube que de día les da sombra, pero de día se convierte ¿en qué? En una columna de fuego que les da calor y les da luz. Y les está diciendo: yo voy con ustedes. Pero brinquémonos a Hechos y en Pentecostés, cuando Dios les promete que va a venir el Espíritu Santo. Estaban todos reunidos en un aposento alto y viene el Espíritu Santo en forma de ¿qué? Lenguas de fuego. Y todos los apóstoles son empoderados con el Espíritu Santo. Pedro se tira un discurso que se convierte en más de 3,000 cuando no había predicado ni una vez. Es el chamizo lleno con el Espíritu Santo. Entonces Dios le está diciendo: aquí me aparezco, aquí, desde aquí, sencillamente te estoy mostrando qué es lo que va a pasar contigo. Tú no tienes fuerzas, ya eres un hombre viejo, acabado, de 80 años supuestamente. Eres un hombre que ha pasado por unas experiencias muy duras, vienes de 40 años de anonimato, pero aquí estoy yo para decirte que te tengo una etapa nueva con el Espíritu Santo, que te tengo una etapa nueva con el fuego mío dentro de ti, y que te tengo tareas específicas que hacer. Cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona que acaba de conocer a Cristo, esa persona que se veía acabada, esa persona que no tenía otra cosa que hacer, esa persona que decía: hasta aquí llegué, ya no espero y no morirme, esa persona recibe el poder del Espíritu Santo y tiene fuerza para hacer la tarea que se le encomienda de ahí para adelante. Amén. Ese es el Señor, ese es el Señor. La iglesia es la zarza, hermano. Cada uno de nosotros somos una zarza. Y la iglesia en general es una zarza general, es una zarza completa. Por eso es que la iglesia no tiene acabadero. Por eso es que las puertas del infierno no pueden con la iglesia, porque el fuego de Dios está ahí para sostenerla, para levantarla y para bendecirla. Y la iglesia se queda en la tierra hasta que Jesús vuelva y se la lleve. De resto nadie acaba la iglesia, porque el día que el Señor se le presentó a Moisés, le dijo: yo voy a poner mi fuego, mi vida, mi presencia en usted, Moisés, y por eso usted va a hacer el trabajo de aquí adelante. Y nos estaba enseñando a toda la iglesia que con la presencia del Espíritu Santo nosotros podemos hacer las tareas que parecían imposibles. Amén. Amén. Entonces la iglesia es la zarza, nosotros somos la zarza. Y el Señor nos está diciendo: ustedes tienen una vida nueva. Y entonces no importa la hora que te ha llamado el Señor, a la hora
hora que se te ha aparecido el Señor, no importa. A Moisés se le apareció a los 80 años y los mejores 40 años de Moisés están por empezar. Por eso la Biblia le dedica 4 libros a los últimos 40 años de Moisés. Y a los 40 años en el desierto no habla ni un versículo. Entonces, hermanos, Dios nos está comunicando que nosotros podemos ser ese chamizo, pero con la presencia de Dios en nuestra vida, nosotros somos nuevas criaturas. La iglesia, la Biblia dice, nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. ¿Qué hizo Moisés cuando vio esa zarza? Pues lo que haría usted y yo, eso no se consume, eso arde, 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 y cuando una cosa arde, pues se acaba la leña, se va cayendo, lo que se está prendiendo se va desmoronando. Aquí no pasaba nada. Eso significa la autosuficiencia de Dios, es decir, a mí nadie me está prestando fuego, nadie me está sosteniendo, yo soy Dios. Entonces Moisés se va a ver. Pero aquí ocurre algo precioso en el versículo 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. ¿Se dan cuenta ustedes de un detalle importante? Moisés tiene 80 años, hermano. ¿Cuándo Dios lo había llamado con nombre propio? Nunca, en 80 años, nunca. Es más, es primera vez que se habla, porque es un primer encuentro a los 80 años. Y el detalle importante es que Dios sabe cómo se llama usted. Y que si Dios sabe cómo se llama usted, entonces quiere decir que Dios ha estado pendiente de cada detalle de su vida desde que nació. Ha estado pendiente. Estaba pendiente cuando mamá y papá estaban pensando, ¿cómo la ponemos? Rosalba, Liliana, y así. Y entonces, y Dios les dijo, sí, pero era que Dios ya sabía. Y Dios les puso. Entonces Dios, así como nos puso, nos permitió un nombre, Dios nos conoce por nombre propio. Conocernos por nombre propio significa detalle del Señor, significa que Él que conoce los astros, Él que hizo este universo entero, Él que hizo todas las constelaciones y se preocupa por ti, se preocupa por mí, con nombre propio. Moisés se debe aterrar mucho, porque mi nombre, el mío, escuchen, no lo llamó con un silbido. Los que saben silbar, pues yo no sé, pero o con un grito, ¡ey! No, porque hay personas que voltean a un silbido, ¿han visto? Silba una persona en la esquina y voltean 3 o 4. ¿Usted se llama así o qué? Para que voltea uno, sí. Si uno tiene un nombre. No lo llamó con un silbido, no lo llamó con un grito, lo llamó con nombre propio, para simbolizarle, yo te conozco. Ay, hermano, usted sabe que Dios nos conoce por nombre propio. Que nosotros no lo hayamos escuchado otra cosa, pero Fernando, mijo, Gisela, que ocurre, Patricia, el nombre propio. Y eso, cuando Dios nos llama por nombre propio, quiere decir que está al tanto de nuestras necesidades, al tanto de cada cosa que nosotros necesitamos. Entonces, viene la revelación. Y lo primero que vemos en esta revelación es que Dios muestra su carácter. Empieza a mostrarle su carácter. Y entonces dice, no pises esta tierra. ¿Saben? La palabra santo o santa que aparece aquí es primera vez que aparece en la Biblia.
relacionado con Dios. Yo soy santo. Entonces lo primero que muestra Dios de su carácter es que Él es santo, que Él es autosuficiente. Pero en ese versículo 5 dice: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Lo que el Señor le está diciendo a Moisés: un momentico, Moisés, está bien, yo te llamé, yo te acabo de llamar, porque ve la zarza ardiendo, pero no solo ve la zarza ardiendo, sino que de esa zarza se le habla. Escuchen, la Biblia no dice que Moisés vio ninguna figura. No, él no vio ninguna figura. Él simplemente escuchó una voz desde allá, desde esa zarza. Pero esa voz le dice: un momentico, Moisés, está bien que yo te hablé, pero pongamos las cosas claras. Yo soy santo y usted me hace el favor, y para acercarse a mí, usted se quita el calzado de sus pies. En aquel tiempo sencillamente lo significaba el bagaje que traía de los 80 años anteriores, y le está diciendo: Moisés, usted así no se puede acercar a mí. Hagamos la diferencia. Yo soy el creador y usted es la creación. Yo soy el sublime, usted es alguien muy ordinario. Yo soy lo santo, usted es lo mundano. Y para usted y yo tener una relación, usted se me tiene que santificar. Y Dios no ha cambiado, mis hermanos. Dios no ha dejado de ser menos santo. Y para que usted y yo tengamos una relación con el Señor, nosotros tenemos que empezar por santificarnos. Aquellas personas que dicen: yo no necesito Biblia, yo no necesito iglesia, yo soy capaz de rezarle al Señor, de orarle al Señor. Pues quiero decirle que esas oraciones no pasan del techo, porque Dios, si le exigió a Moisés santificar su vida para poder tener un acercamiento a Él, Dios no ha cambiado y nos dice a nosotros: ustedes se tienen que santificar. Entonces, lo primero que muestra en el carácter de Dios es que yo soy santo, y ustedes, para acercarse a mí, necesitan ser santos. Pero nosotros no podemos ser santos de cuenta de nosotros, y por eso nos mandó a Jesús. Ay, hermanos, qué hermosa canción esa que cantamos: lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de todas. ¿Para qué? Para que yo pueda acercarme al Padre. Entonces, como no éramos capaces de santificarnos de cuenta de nosotros, Dios nos mandó a Jesús para que nos perdonara el pecado, para que nos lavara de toda maldad, para que nosotros ahora podamos acercarnos al Padre. Quita el calzado de tus pies. Vea, hermano, la Biblia es clara: nosotros no podemos acercarnos a Dios el Padre si Jesús no nos lleva allá. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida, y no hay otra forma de llegar al Padre sino a través de Jesús. Entonces Dios le está mostrando su carácter y le dice: un momentico, Moisés, yo sí te quiero mucho y te he cuidado estos 80 años, pero para que tú te acerques más a mí, para que podamos seguir conversando, te santificas. Cuidado con el trato que le damos a Dios, hermano. Cuidado nosotros, y cuando nosotros nos pensamos acercar a Dios, sepa que tiene que ser a través de Jesús, que nosotros tenemos que caminar como Jesús nos enseña. Para eso nos dejó la Biblia, para que nosotros podamos caminar como Él nos dice. Hermanos, el simple hecho de aparecerse en ese lugar donde era tan común, el simple hecho de aparecerse Dios ahí, lo hace santo. Eso quiere decir que Dios transforma, Dios impacta todo lo que está a su alrededor. Dios deja ver claramente que todo lo que quiera, o todo el que quiera relacionarse con Él, se debe caracterizar por la santidad.
¿Cómo nos falta santidad, hermano? ¿Cómo nos falta a nosotros pedirle al Señor que nos ayude? Porque muchas veces no nos quitamos el calzado de los pies, es decir, seguimos con el mismo bagaje que traíamos de hace 10, 15 años y decimos somos cristianos y tenemos una relación con Dios. No lo creo, porque cuando tenemos un encuentro real con Dios, la vida de nosotros cambia para siempre. Escuche, usted en la Biblia no encuentra atributos repetidos sino uno. Usted no encuentra en la Biblia, dice, por ejemplo, el Señor es todopoderoso, y usted no encuentra en la Biblia, el Señor es todopoderoso, todopoderoso, todopoderoso. El Señor es soberano, el Señor es soberano, soberano, soberano. No lo encuentra, pero sí hay un atributo que lo encuentra repetido 3 veces. Santo. Él es santo, santo, santo. Quiere decir que ese carácter de Él es específico, santidad. Y todos nosotros que queremos relacionarnos con Él, tenemos que ser buscando la santidad. Hermanos, cuando Dios tiene un encuentro con el pecado, ocurren 2 cosas. O Dios destruye el pecado, o Dios se aleja de ahí. Vuelvo y repito eso. Cuando Dios tiene un encuentro con el pecado, ocurren 2 cosas. O se destruye el pecado, o Dios se aleja de ahí. Entonces, en el caso con Moisés, Dios le dijo, quita el calzado de tus pies, y lo volvió un santo, porque Moisés obedeció y lo usó los 40 años siguientes. Y en el caso de nosotros, cuando Dios tiene un encuentro con nosotros, nos quita el pecado. Definitivamente nos quita el pecado y nos pone esa luz del Espíritu Santo que nos guía, que nos ayuda, que nos dirige, que cada día queremos ser más santos. Y si nosotros no obedecemos en esto de buscar cada día más santidad, Dios simplemente se aleja. En el caso con Jesús, cuando Jesús murió en la cruz, ustedes han leído unas palabras que dijo Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la respuesta es, porque te volviste pecado. Entonces, cuando Dios se encuentra con el pecado, o lo destruye, o se aleja. Pero Dios cambia la situación. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Ese es el Dios al que nosotros adoramos. Moisés estaba aprendiendo que los caminos de Dios son caminos de santidad. Y nosotros debemos aprender que si andamos con Dios y queremos una estrecha relación con Él, necesitamos santidad, hermano. Entonces, en el carácter le muestra que Él es santo. Y nos muestra a nosotros que estamos tratando con un Dios santo. Pero también le muestra que Él exige reverencia. En el versículo 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre. ¿De cuál padre? No, ahí hay una coma. Yo soy el Dios de tu padre. De Amram. Sí. Yo soy el Dios de tu padre. Y después dice, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Es decir, de tu papá, de Abraham, de Isaac y de Jacob también. Yo soy el Dios que los mandó a esta tierra. Y entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Cuando Dios muestra su carácter, no solo muestra que Él es santo, sino que muestra que Él exige reverencia. Él exige reverencia. Moisés tuvo miedo de mirar a Dios y cubrió su rostro. Moisés se acordó sencillamente de que a Dios nadie lo ha visto. ¡Claro! Hay gente que dice, ay Dios, déjate ver. ¿Para qué si usted muere mío? Usted no aguanta. Uno no aguanta la santidad, esa presencia de Dios. En este cuerpo físico no lo aguantamos. Entonces la Biblia es clara y dice, no, nadie lo ha visto. Y Moisés sabe esto y entonces reverencia. ¿Cómo nos dirigimos nosotros al Padre? ¿Cómo nos dirigimos nosotros al Señor Jesús? ¿Cómo nos dirigimos nosotros para estar orando? Yo aquí les he repetido muchas veces, cuidadito con esos malos tratos.
el de arriba. ¿Cuál de arriba? Del Señor Jesús, más bien. ¿Sí? Entonces, miren a ver cómo guardamos reverencia. Escuchen, eran tan reverentes los judíos de este tiempo y los escribas del tiempo de Jesús, que dicen que los judíos sencillamente cuando iban a pronunciar el nombre de Yahvé, el verdadero nombre de Dios es Yahvé, Yahvé, y entonces en el hebreo no tiene vocales, porque el hebreo no tiene vocales, entonces decía YHWH, ese nombre es impronunciable, entonces después le pusieron vocales para que dijera Yahvé. Pero los judíos no se atrevían y más bien decían Adonai. Le pusieron el nombre de Adonai para no pronunciar el nombre por reverencia, porque decían no, es que yo con estos labios pronunciar ese nombre. Pero hay algo más exigente. Cuando los escribas son personas que estaban en los tiempos de Jesús, entonces los escribas usaban unos papelitos pegados aquí en las manos y ellos se remangaban, y entonces cuando escuchaban los sermones de Jesús, ellos escribían cositas ahí. Después que llenaban los papelitos, los guardaban y le ponían otros. Hoy en día usted con su celular tiene. pero en ese tiempo los escribas hacían eso. Entonces ellos iban escribiendo. Pero cuando llegaban cuando se pronunciaba el nombre de Yahvé, el nombre de Dios, dicen que los escribas paraban, se quitaban sus papelitos, paraban, se iban y se bañaban, y volvían, y se ponían los papelitos, y cambiaban de lapicero o de lápiz, para escribir el nombre de Dios con otro lápiz. Reverencia, hermano, reverencia. ¿Cómo reverenciaban el nombre de Dios? Todo esto se ha perdido, pero Moisés aquí nos muestra que es que es Dios y que ante Dios Moisés se cubre el rostro y dice, acuérdense, Moisés no vio nada, él no estaba viendo ni una llama, pero dice, de ahí me estaba hablando Dios, yo no puedo mirar para allá más, y se cubrió el rostro con reverencia. Pero Dios también nos muestra en su carácter, en el versículo 7, que Él es un Dios compasivo y misericordioso. Verso 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Es un Dios personal, es un Dios generoso. ¿Para qué se encontró con Moisés? Para decirle que sencillamente él había oído el clamor del pueblo que estaba en Egipto y que necesitaba ir por ellos, necesitaba rescatarlos. Pudiera sencillamente decirle Moisés, allá ese pueblo está esclavo, está sufriendo mucho, pero yo voy a tratar con vos. No. Dios sencillamente se le apareció para decirle, yo tengo compasión de esa gente. Dios es un Dios personal. Dios se fija en cada detalle que yo necesito. Él te está diciendo en esta mañana, yo soy consciente de tus pensamientos, yo soy consciente de tus sufrimientos, yo soy consciente de todo lo que tú estás padeciendo en este momento, con un Dios compasivo. Escuchen, Él no se le apareció a los israelitas ahí en Egipto, Él se le aparece a Moisés en el desierto y le dice, yo sé lo que está sufriendo esa gente. Una de las cosas que el enemigo intenta hacer en la vida de nosotros es sembrarnos dudas. Todos los días amanece sembrándonos dudas acerca de la bondad de Dios y acerca de la compasión de Dios. Porque el diablo le gusta hacernos creer que Dios no nos oye. Y entonces usted dice, yo oro, y vea esta familia, y mire lo que hicieron ahora, y mire tal cosa que apareció en mi casa. Y el diablo le hace creer
que es que Dios no le está interesando lo que le está pasando en su casa. Hermano, yo no sé cuál es tu situación, yo no sé cuál es tu aflicción, yo no sé con qué dolor viniste en este día, pero yo quiero decirte, hermano, que Dios siempre es bueno con nosotros, y Dios siempre quiere darnos lo mejor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces siempre quiere darte cosas buenas, y cuando permite, escúcheme, y cuando permite que pasen cosas en tu vida, en tu casa, es porque Dios está aquí queriendo quitar esto y poner lo bueno que Él trajo. No se deje sembrar dudas del enemigo. Que a usted le pasa alguna cosa en la casa y usted dice, ay, ¿y dónde está Dios? Y Dios me olvidó, y Dios me dejó. No, ya vimos que Dios tiene cuidado, detalle hasta de tu nombre. Pero Dios también es redentor. Dios es libertador. Miren ustedes cómo en el carácter de Dios en el verso 8, dice, y he descendido para librarlos. He descendido para librarlos. Entonces este es el Dios redentor, hermano, es el Dios libertador. Él se revela también como un libertador. Él le hubiera podido decir a Moisés, yo descendí para hablar con usted, ahora ya me voy otra vez. Pero dice, yo he descendido para librar a ese pueblo. Hermanos, esta es una tipología de que Dios iba a hacer con nosotros, iba a traer libertad para nosotros. El miércoles nosotros nos deleitamos con una preciosa enseñanza sobre la libertad. Dan el culto virtual de los miércoles. Y la predicadora de turno nos llevó a Juan capítulo 8, verso 36, donde dice que si el Hijo los libertare, ¿ustedes qué? Serán verdaderamente libres. Entonces Dios le está diciendo a Moisés, yo he descendido para que vayas y libertes a esa gente. Pero años más tarde, 4,000 o 5,000 años más tarde, Jesús desciende para libertarnos a nosotros, para darnos completa libertad. El Hijo nos hace verdaderamente libres. Los hebreos fueron libertados físicamente por Moisés, pero en el desierto siguieron esclavos, ya no del faraón, sino esclavos de ellos mismos, de su incredulidad. Ellos fueron incapaces de ver la bendición completa de Dios cuando estaban libres. Y en el desierto siguieron presos espiritualmente. Pero Jesús es un libertador especial, porque viene y nos libra de la condenación más grande que pueda tener un ser humano. ¿Sabe cuál es la condenación más grande que pueda tener un ser humano? Que la ira de Dios esté sobre él. Y entonces, cuando una persona comete errores, cuando una persona comete pecados, cuando una persona abandona a Dios y se da los placeres que él piensa o que ella piensa, está bajo la ira de Dios y no hace caso a que Jesús viene y lo quita de ahí para que la ira de Dios no caiga ahí sobre esa persona. Por eso necesitamos tanto la libertad y seguir a Jesús. Entonces Jesús nos quita de la ira de Dios. Hermano, tu problema más grande, el problema más grande que usted pueda tener no es la salud. El problema más grande no es las finanzas, que le falte plata. El problema no es que usted tenga problemas en el matrimonio. El problema más grande no es sus hijos. El problema más grande que pueda tener una persona en todo el mundo es que si no recibe a Jesús, se tiene que enfrentar con la ira de Dios. Ese sí es un problema. Y Dios mandó solución con Jesús. Así como iba a mandar solución a Egipto con Moisés.
Entonces el problema más grande es que uno esté seguro de que la ira de Dios no está sobre mi vida, porque Jesús me ha hecho verdaderamente. Esa es la verdadera bendición. Terminamos, hermano, diciendo entonces que pasemos al versículo 11. Hasta el versículo 10 hay un encuentro de Dios con Moisés, pero en el versículo 11 Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés lo que está diciendo es: Señor, yo estuve en Egipto 40 años y era príncipe, y yo mandaba a callar, yo hablaba y la gente corría. En el palacio se hacía lo que yo dijera, y en Egipto también la gente me copiaba. Señor, hace 40 años yo quise libertar al pueblo de Israel, y usted sabe que yo maté a un egipcio pensando en que el pueblo me iba a recibir. Señor, hace 40 años no me hicieron caso. Ahora yo no tengo ni el poder que tenía en Egipto. Ahora yo no tengo ni los años ni la fuerza que tenía en Egipto. Ahora yo no tengo los mismos alientos. Ahora, Señor, ¿usted cree que ahora me van a hacer caso? Ahora que llego más viejo y sin poder, ahora que soy un don nadie. Si no me hicieron 40 años atrás, no me hicieron caso, ¿usted cree que me van a hacer caso ahora? ¿Qué le respondió el Señor? Con la dirección de Dios. ¿Ah? Con la dirección de Dios. Escuchen, Dios sí que es sabio, ¿no? Dios no le responde: Moisés, ¿quién es usted? Pues usted es un hombre redimido, usted es un viejo de 80, usted tal cosa. No. Dios deja esa pregunta sin respuesta, porque sencillamente le está diciendo, cuando le dice: yo estaré contigo, le dice: Moisés, a usted no le interese quién es usted. Usted es un chamizo mío, pero yo voy con usted. Entonces a usted no le debe interesar quién es usted, sino quién soy yo. Y yo voy con usted, entonces usted no va a tener problema. Escuchen, mis hermanos, nosotros nos preocupamos mucho de quién soy yo, y ya vimos que esto no le interesa a Dios. Esto no le interesa a Dios. ¿Quién soy yo? A usted lo que le debe interesar es que Dios vaya con usted. Amén. Que Dios esté con usted en todas sus decisiones. Que Dios camine con usted en todo lo que usted emprende. Eso sí le debe interesar. Porque si Dios está con nosotros, dice la Biblia, ¿quién estará en contra de nosotros? Entonces, Dios no le responde a Moisés, porque a Moisés le debe quedar claro que no interesa los 80 años de Moisés, no interesa la edad que tiene, las fuerzas que tiene, y si ya está acabado, no interesa. Sencillamente Dios le está mostrando que va a entrar a él y va a andar con él y le va a ayudar en todos los terrenos que siguen. Hermano, cuando usted tiene un encuentro con Dios, entonces no le interese lo que le pasó allá en tiempo de hace 20, 30 años. Todavía hay gente sufriendo por cosas que le pasaron en la niñez. Ay, mire esta marca que me dejó mi papá. Y eso ya, ese viejito murió, y a uno también está adelante. Ahora conozco a Dios, y entonces yo sano todo eso, perdono eso, y digo: Señor, tú llegaste para iluminar mi vida, empezaste una nueva vida conmigo, y este es el tiempo que vale la pena andar contigo. Amén. Amén. Y enseguida entonces Dios le dice, Moisés le dice como irónicamente en el versículo 13: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Ah, sí, Señor, yo llego allá y les digo: el Dios de vuestros padres me mandó. Ellos van a preguntar: ¿quién es? Y entonces el Señor les dice: tú les vas a decir: yo soy el que soy. Yo soy el que soy, me envió. Es decir, les vas a decir: yo siempre he sido,
Yo no he tenido principio, yo no tengo fin. Yo soy el que le doy vida a Faraón, yo soy el que le doy vida a los egipcios, yo soy el que le doy vida a los israelitas, yo soy el que soy, yo soy el que les doy comida, yo soy el que los voy a sacar, yo soy el que los mantengo vivos, yo soy el que a pesar de los pecados que ustedes y yo me han cometido contra mí, yo no los he acabado, yo soy el que soy. Y le está diciendo, yo soy el encargado de todo este universo. Y yo soy el que tengo misericordia. Y con ese nombre de yo soy el que soy, sencillamente ellos van a creer. Hermanos, en esta revelación que Dios le hace a Moisés, nos está diciendo a nosotros, usted ha tenido un encuentro conmigo. Si usted ha tenido un encuentro conmigo, ya nos está hablando a nosotros. Si usted ha tenido un encuentro conmigo, dice Dios, entonces, sabe que yo soy santo. Sabe que yo necesito reverencia, que reverencie mi nombre. Sabe que yo soy generoso. Sabe que yo soy compasivo. Sabe que yo conozco tus aflicciones y que yo te quiero librar de ellas y yo te quiero libertar. Pero también debes saber que yo quiero gobernar sobre tu vida. Esa es una revelación. Cuando ustedes vean una persona que dice que es cristiano, dicen, se le apareció Dios, y esa zarza ya no es una zarza que se consume, sino que es una persona que sigue siendo humana, pero tiene el poder del Espíritu Santo que lo guía y que lo ayuda. Pónganse en pie, por favor. Padre que estás en los cielos, a ti te damos la gloria y la honra, Señor, en esta hora. Este es un encuentro contigo que cambia nuestra vida, Señor. Bendito Dios, no importa a qué hora nos llamaste, no importa. Lo importante es que en ese encuentro que tuvimos contigo, nos enseñas que no son los títulos, no es que nosotros seamos un don o una doña muy importante en el mundo, sino que el tiempo más importante es desde que tú nos llamas y desde que tú te revelas a nosotros. Señor, gracias por tu Santo Espíritu que nos ilumina, que nos fortalece, que nos guía a toda verdad. Gracias porque ya no somos las mismas personas de antes, no podemos ser los mismos. Gracias porque tú eres autosuficiente y tú en nosotros, tú con nosotros, somos más que vencedores. Ayúdanos a vivir en santidad para poder tener una relación contigo. Tú le mostraste claro a Moisés quién es el creador y quién es la criatura. Señor, ayúdanos a caminar con nuestro Señor Jesús, a caminar contigo para que veamos al Padre. Señor, enséñanos desde hoy a reverenciarte. Tú exiges reverencia. Gracias porque conoces los detalles de mi vida, Señor. Yo te pido por la iglesia, tú conoces qué situación está pasando cada persona que vino en esta mañana, a nivel espiritual, a nivel económico, a nivel familiar. Tú conoces, Señor. Quita, Padre Santo, descubre todo aquello que sea pecado, descúbrelo, para ver, Señor, si por fin entra la santidad, Señor. Muchas gracias, Padre Santo. Señor, en tus manos nos ponemos, Señor. Tú sabes que estamos listos para servirte, Señor. Como Moisés ya estaba listo, Padre Santo. Enséñanos a cumplir tus mandatos, tus términos, porque no es lo que nosotros pensemos, es lo que tú digas en tu palabra, Señor. Es de acuerdo a tus términos que nosotros debemos manejarnos. Ahora que estamos conscientes de que nos has llamado, que estamos conscientes de tu santidad, de tu reverencia, queremos
seguirte y de ahora en adelante glorificar tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén. Y amén.